vamos a hablar de economía, vamos a hablar de cómo vamos a enfrentar todos los bolivianos y bolivianas esta crisis económica en la que ya estamos inmersos. Y lo vamos a hacer con el titular de la cartera de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, estimado Ramón, a toda la teleaudiencia de Estudio Abierto de ATV, para comentarles cómo marcha la economía de Bolivia. Bueno, ¿cómo marcha la economía de Bolivia si tuviera usted que hacer un diagnóstico? Porque lleva una semana en el cargo y me imagino que habrá tenido que enfrentarse a un montón de números y cuentas. Sí, Ramón, bueno, hemos encontrado el despacho un poco desierto, estaba solamente una secretaria, y cuando hemos empezado a ver la situación fiscal, macroeconómica del país, bueno, ya teníamos una idea de cómo estaba más o menos la macroeconomía de Bolivia, y bueno, hemos ido viendo también que las cifras fiscales están deterioradas, ¿no? Nos decían que se había dejado 17.000 millones, pero en realidad solo tenemos 4.200 millones. Ahora estamos gestionando más recursos para poder hacer frente al aguinaldo, al sueldo de noviembre y al de diciembre, ¿no? Estamos haciendo gestiones adelantadas, aceleradas, para poder lograr que estos recursos estén ya listos y cerremos el año de forma adecuada, estimado Ramón. Ministro, ¿la situación es tan crítica como dijo, como describió el presidente a propósito de la asunción de mando? Sí, es una situación complicada, compleja, porque ya al primer semestre ya la variación de la actividad económica es negativa, menos 11.11%, o sea, se está reflejando que hay una implosión de la actividad económica. Nosotros vamos a aplicar un paquete de medidas tanto en el lado de la demanda como en el lado de la oferta, ¿no? En el lado de la demanda, que queremos reactivar la misma, la demanda interna, con la aplicación de bonos. Estamos allá aplicando el bono contra el hambre, también reactivar la inversión pública. Por el lado de la oferta, queremos también gestionar créditos para la parte productiva, para que muchas de las empresas que no se han podido poner fuerte o se han caído, reactivarlas, y así pueda haber un emparejamiento entre oferta y demanda. Sea como fuere, habrá que reactivar las exportaciones, habrá que pensar en el mercado brasileño, en el mercado argentino del gas, pero todavía diversificar mucho más nuestras matrices económicas, porque así como estamos, difícilmente vamos a llegar al año 2025 con números al alza. Bueno, hay que ser optimista en ese sentido, Ramón, porque nosotros tenemos la perspectiva de salir de esta fase recesiva de la economía. Tenemos la esperanza de que las políticas y las medidas que vamos a ir aplicando va a tener resultados sobre la economía. Así que obviamente hay que reactivar la producción. La producción es tanto para satisfacer la demanda interna, pero también, como bien dices, la demanda externa. Son dos motores, ¿no? La demanda interna es uno de los elementos, un bastión importante de la economía, lo ha sido en la aplicación del modelo económico, pero también vamos a tener que también llevar producción para la exportación. Bien decías, podemos exportar energía a la Argentina, incluso mirar procesos de industrialización en los minerales para poder enviar producción con más valor agregado. Entonces, hay esas posibilidades, Ramón. Ministro, yo ya no tengo agujeros en el cinturón. Este año, con lo que ha caído, el COVID-19, etcétera, toda esa serie de detalles que han afectado seriamente a nuestra economía, ya ajustarme más el cinturón no puedo. Sin embargo, el presidente ha pedido a los bolivianos un último esfuerzo, un esfuerzo adicional, ajustarnos y pensar, por supuesto, en que tenemos que mejorar todos, pero claro, ¿cómo hacerlo?
¿Cómo se puede incentivar desde el Estado que el boliviano pueda creer en sí mismo y producir? Bueno, el presidente nos ha hablado de que podemos hacerlo también con algunas medidas de eficiencia y austeridad, medidas como por ejemplo tener eficiencia en el uso de la energía eléctrica, tener también, hay muchos puestos que están acéfalos y que la verdad no se han utilizado en este año y que por ahí no son tan necesarios, entonces hay que optimizar. Ya ha habido una fusión entre el Ministerio de Hidrocarburos y el de Energía para generar ahí un tipo de ahorro, de eficiencia en la gestión burocrática, que siempre dos ministerios pueden generar más gasto. Entonces, son medidas que se van a ir aplicando para generar ahorros, estimado Ramón. Ahora, el gobierno anterior de transición tuvo que recurrir, tuvo que llamar a las puertas de los organismos internacionales para poder garantizar una serie de bonos que en su momento han sido necesarios y fundamentales para poder atender la emergencia y la urgencia de la pandemia. Ustedes ya han lanzado un bono contra el hambre. Este bono contra el hambre es sostenible. ¿Habrá otros bonos en el curso del próximo año? Porque el próximo año es fundamental. Es un año que yo podría calificar de lanzadera de lo que puede ser la gestión del presidente Luis Arce en materia económica. Sí, es un año importante. Nosotros ya estamos justamente cerrando el año con una medida ya que el presidente había prometido en su momento y que se está cumpliendo. Y nosotros vamos a evaluar cómo está reaccionando la economía, el lado de la demanda a este incentivo que es el bono contra el hambre. Va a estar el aguinaldo, el sueldo de diciembre, y vamos a evaluar cómo reacciona la demanda interna. Si la demanda todavía no reacciona de la manera que estamos esperando, pues habrá que evaluar la necesidad tal vez de inyectar algo a la demanda interna, sea vía inversión pública o viendo tal vez otro bono, pero hay que evaluar todavía, no hay que precipitarse para establecer que necesariamente va a haber otro bono. Ministro Montenegro, ¿vale la pena endeudarse? ¿Ya no se va a llamar al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al BID? ¿Ya no? A ver, el endeudamiento no es ninguna mala idea. La mala idea es cuando se usan estos recursos de forma inadecuada. Si no, no habría organismos que presten estos recursos. Lo importante es tener la idea dónde los vas a usar y cómo los vas a repagar. Esa es una gestión de la deuda responsable que hay que asumir. Y si nosotros podemos liberar recursos a través de una gestión conjunta con la cooperación internacional, con los organismos multilaterales, para que, por ejemplo, el servicio de la deuda sea tal vez pateada 2 años adelante y podamos usar esos recursos para llevar a la parte de la inversión productiva, lo vamos a hacer. Vamos a hacer esa gestión, Ramón. Y esa es una forma de no endeudarse, pero también es una manera de liberar recursos. Y nadie está diciendo que no vamos a pagar. No, estamos diciendo que queremos que haya una liberación de estos recursos de forma temporal para que nosotros podamos usarlos en pro de reactivar la capacidad productiva, ver también los temas sanitarios. Primero es la vida y también necesitamos necesariamente tener recursos libres y frescos para aquello. El tipo de cambio lo vamos a mantener porque era una de las premisas de la administración durante 14 años del movimiento al socialismo, con el presidente Evo Morales a la cabeza, y ahora me imagino que el presidente Luis Arce va a seguir esa misma sintonía, ¿o no? Hemos evaluado que no es necesario mover el tipo de cambio, no es necesario devaluar la moneda, y entendemos que en la medida que la economía va a volver a recuperar su nivel de producción, tanto para satisfacer la demanda interna como externa, no va a ser necesario en ningún momento devaluar la moneda. Y en cuanto al impuesto de la riqueza, yo no soy rico ni lo seré nunca, así que no me preocupa, pero sé que hay gente que tiene mucha plata en este país y que me imagino que en algún momento va a tener que amollar.
Sí, este es un proyecto de impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Porque no es un impuesto a la riqueza generalizada, porque todos tenemos algún nivel de riqueza y patrimonio. Y bueno, en ese sentido, nosotros vamos a mirar la aplicación de este aporte, de este impuesto, a las grandes fortunas. Entonces, hay un nivel que estamos pensando que personas que tengan patrimonios por encima de los 30 millones de bolivianos puedan ya aportar de manera progresiva al erario nacional, Ramón. En otros países, por ejemplo, los millonarios solicitan a las autoridades que les cobren más impuestos porque saben que si se derrumba todo el sistema, se derrumba todo, incluso la riqueza que tienen. Entonces, creo que es importante aquí ver todo de una manera sistémica, ¿no? Que los ricos puedan aportar al erario nacional y puedan contribuir desde el próximo año. Pero los ricos también lloran, salvo que te llames Donald Trump, que ni siquiera pagas impuestos, pero esa es otra historia. Para terminar, ministro Montenegro, y agradeciéndole su deferencia para atendernos a esta hora de la noche, ¿va a haber alguna reunión prevista con los empresarios privados? Me imagino que usted hablaba de dos motores. A mí la economía siempre se me ha antojado en dos motores. Un motor estatal fuerte, con inversión pública fuerte, poderosa, y también, y en sinergia, un motor de los administrado por los empresarios privados. ¿Ustedes están pensando en reuniones con ellos para poder reactivar definitivamente la economía boliviana? Sí, tiene que haber sinergia, tiene que haber una conjunción de las ideas, los proyectos que queremos llevar a cabo para lograr sacar la economía adelante, ¿no? Entonces, creemos que si, por ejemplo, el gobierno empieza a diseñar una política de inversión pública, ahí también la inversión privada va a tener que sumarse para generar los famosos efectos crowding in, que eso significa que son complementarios y ayudan a la economía a salir adelante. Entonces, claro que sí, que nosotros tenemos toda la apertura para escuchar a los empresarios, pero siempre y cuando los proyectos vayan siempre a favor de los bolivianos. Y la última, ahora sí, porque esta la tengo que hacer porque es una pregunta de cajón y de rigor. Hay empresas públicas, empresas estatales que tienen resultados deficitarios. ¿Cómo se reactiva un aparato tan importante durante 14 años de administración del movimiento al socialismo? Bueno, hay empresas públicas que no han tenido la mejor performance, pero otras que sí lo han hecho bien, como BOA, Entel, mismo YPFB, pero que en este último año las han echado al olvido, las han un poco asfixiado. Entonces, en un panorama de crisis y de pandemia, haber hecho lo que se ha hecho con las empresas públicas es un crimen. Creo que hay que hacer una evaluación para que muchas de ellas puedan volver a tener el oxígeno y puedan ir generando. Por ejemplo, la planta de Uria, que tanto se ha criticado, al final del día aportaba como 150 millones al erario de dólares al erario nacional. Esa es la cantidad que más o menos hemos calculado que se ha perdido en este año a través de la mala gestión que se ha hecho en la planta de Uri. Se puede seguir optimizando, pero ya cerrándola, porque ya hay capital hundido y ya te estaba generando un flujo positivo. Entonces hay que hacer esas evaluaciones, Ramón, y creo que muchas de las empresas públicas pueden seguir aportando al país. No es que puedan, sino que deben. Muchísimas gracias, Marcelo Montenegro, ministro de Economía y Finanzas Públicas. Hasta pronto. Muy amable. Muchas gracias, Ramón. Gracias a Estudio Abierto de ATV.